¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos pueda acompañar a lo largo de esta hora. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, en un entorno de cuidado, amor, comprensión y libre de violencia, que les permita desarrollarse de manera plena e integral. En el momento en que los padres decidan divorciarse o separarse, ambos progenitores conservan la patria potestad y deberán cumplir con todas sus obligaciones parentales. Sin embargo, será necesario llegar a un acuerdo sobre con quién vivirán los niños, niñas y adolescentes. Es decir, a quién de ellos les corresponderá su guarda y custodia. De común acuerdo y tomando en consideración la opinión de los hijos, se decidirá quién la ejercerá, en qué domicilio, la periodicidad y los horarios de las convivencias con el padre o la madre que vivan con ellos. En los casos donde no existe un acuerdo entre los progenitores, el juez o la jueza recibirán y valorarán las pruebas que presente cada parte y podrán determinar quién puede proporcionar las condiciones más adecuadas para el desarrollo integral del menor de edad. Escuchará y tomará las opiniones de los niños, niñas y adolescentes en base al interés superior de la niñez y la adolescencia, a quien le corresponderá la guardia y custodia de los niños, niñas y adolescentes. El tema de esta tarde, la guardia y custodia de niños, niñas y adolescentes. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Ya estamos completamente en vivo transmitiendo desde el centro de la ciudad de Querétaro, aquí en el corazón universitario, en esta máxima casa de estudios, como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Y como usted ya daba cuenta en la introducción que comentamos, pues bueno, el tema de esta tarde será la guardia y custodia de los niños, niñas y adolescentes. Y para ello, quiero enormemente agradecer pues que nos haya aceptado la invitación la maestra licenciada Marta Horta Landeros. Licenciada, gracias por estar con nosotros y haber aceptado la invitación para estar el día de hoy en este tema por demás importante y de gran impacto social. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues agradezco, me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes, a tu amable auditorio. Pues este tema es muy importante. Empezamos cuando tú me indiques, Gerardo. Sí, si me lo permiten, me gustaría comentar que nuestra invitada, la licenciada Marta Horta, es licenciada en Derecho por la Universidad de Londres, cuenta con una maestría en Derecho Penal y tiene cursos de formación en Derecho Familiar, incluso un diplomado en género aquí en esta máxima casa de estudios. Entre sus actividades del de 2012 al 2017 ha participado en diferentes instancias en el municipio de Pedro Escobedo. Ha pasado por el Instituto Queretano de la Mujer, en la Secretaría de Seguridad Municipal de Pedro Escobedo y por supuesto ahora es titular de despacho M&M. También es presidenta de una asociación civil, Promoviendo Sonrisas, que bueno, también ya nos contará en qué consiste esta asociación civil. Y también, por supuesto, es miembro de la Asociación Queretana de Abogados, es una abogada colegiada y por supuesto, pues su área de litigios, todo el estado de Querétaro, preponderantemente San Juan del Río, Pedro Escobedo, ¿no? Y pues toda la zona también al interior del estado de Querétaro. No quiere decir que la capital no litigue, ¿verdad? Pero preponderantemente, bueno, pues es donde la maestra, nuestra invitada del día de hoy, realiza sus actividades del día a día del mundo jurídico. Y bueno, maestra, a mí me gustaría que pudiéramos empezar porque fíjate que en esta mesa han estado ya algunos jueces, pero me gustaría escuchar la visión desde el punto de vista del litigio, desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, del abogado litigante, y que nos pudieras decir en qué consiste la guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes. Claro que sí. Bueno, pues nosotros como abogados litigantes, en primera instancia se tiene el acercamiento con las personas que van a iniciar algún procedimiento legal, háblese de guardia y custodia, y para eso me gustaría primero argumentar lo que es la diferencia entre patria potestad y guardia y custodia. ¿Por qué se me hace importante iniciar así, Gerardo? Porque cuando las personas se acercan con tu servidora,
siempre tienen esa confusión. Siempre están, ¿qué es la guardia y custodia? ¿Qué es la patria y potestad? Explíqueme, no entiendo, solamente quiero mi procedimiento. Entonces, como representante legal de las personas o de los clientes que se acercan, bueno, pues hacer hincapié que la patria potestad nos manifiesta nuestro artículo 406 del Código Civil del Estado de Querétaro, que es la representación legal que se tiene con los menores a través de sus bienes físicos, de sus cuidados. Y de ahí mismo se deriva la guardia y custodia. ¿Qué es la guardia y custodia? Pues es la labor de crianza que lleva uno de los padres, ¿sí? Háblese papá o mamá, o no nada más siempre es papá o mamá. A veces también pueden ser otros familiares, como lo son abuelos paternos, maternos, o incluso los tíos o las tías. Derivado de esto se da a través de una separación de los padres, háblese divorcio o háblese separación de concubinato, porque no siempre están casados. Cuando se da esta separación, se tiene que establecer la guardia y custodia, y bueno, pues se puede dar de dos formas. Una, puede ser por mutuo acuerdo entre los padres. ¿Sabes qué? Vamos a divorciarnos o simplemente vamos a separarnos, tenemos hijos y vamos a establecer la figura legal para quién de los niños va a estar con cada quien. Entonces, si se lleva a cabo la guardia y custodia de mutuo acuerdo, pues es un procedimiento mucho más rápido. ¿Por qué? Porque únicamente se exhibe un convenio con algunas cláusulas, como lo es el domicilio de depósito de los menores, la pensión alimenticia, garantía de alimentos y el régimen de convivencias. Sí se da de mutuo acuerdo. Si ninguno de los dos está de acuerdo con las manifestaciones del otro, entonces se va a hacer a través de una autoridad familiar, ¿sí? Se inicia una demanda legal y, bueno, el que la inicia, por lo regular, en mi vida de litigante, es el que tiene en ese momento a los niños. No siempre tiene que ser así. A veces lo puede iniciar otro padre que está interesado, el papá o la mamá, perdón, que está interesado en tener a los niños en ese momento con él o con ella. Cuando se inicia el procedimiento contencioso, que por cierto, la mayoría de los juicios son familiares, las controversias, siempre hay niños y niñas. Un índice en el INEGI nos dice que se manejan este tipo de cifras familiares, entonces son los que mayores abundan en nuestro sistema de justicia. Bueno, pues entonces, ya que se inicia ese procedimiento judicial, el juez tiene que velar por los niños, niñas y adolescentes a través de una figura jurídica que se llama interés superior del menor, que es lo que nos platicabas tú al principio, por ahí comentabas. Y bueno, pues, ¿qué es el interés superior del menor del niño? El interés superior, bueno, me gustaría repetir la palabra, pero lo tengo que hacer, es el poder proteger los derechos de los menores, niños, niñas y adolescentes, que ahora se llaman así, a través de la figura legal que va a imponer un procedimiento, ya sea a través de medidas cautelares o ya que se termine el procedimiento a través de una sentencia ejecutada. Una vez que se lleva esta figura del interés superior del menor, es nada más que ver las necesidades alimenticias, de salud, de esparcimiento de los niños, ¿sí? Este tipo de necesidades de los niños implica la labor de la crianza que está llevando el papá o la mamá en ese momento. Así es que los jueces tienen la obligación de llevar en todo momento siempre esta figura que nos establece en nuestro artículo 4 constitucional. Esto llega en el año 2011 porque pues anteriormente no era algo que estuviera muy de moda, se pudiera decir. Ahorita se tiene que llevar por fuerza. Y a su vez también viene en la Ley General de Niños y Niñas y Adolescentes. Esto viene, si no mal recuerdo, creo que está en el artículo 6, en la primera fracción, que es más que una prerrogativa para los niños. Ahí vienen todos sus derechos y obviamente viene el interés superior. Entonces, se tiene que velar la guardia y custodia a través de el interés superior, sí, todo el tiempo. Ahora, fíjate, ahí me gustaría muchísimo porque que pudiéramos ir disipando poco a poco esta inquietud. Desarrollas perfectamente bien. No quise interrumpirte, maestra, porque hablas perfectamente de los principios que rigen por la guardia y custodia de un menor. Es decir, todos pensamos en casarnos o muchos que nos ven piensan en casarse, ¿correcto?
pero nunca en su cabeza tienen en mente decir, bueno, pues me divorcio, ¿verdad? Claro. Sabemos perfectamente que ante una situación de esta naturaleza, pues también existe esta figura. Así es. Si ya no puedo entenderme con mi pareja, bueno, pues tengo la figura del divorcio. No es lo deseable, pero desafortunadamente también se da. Y así, entonces, el detalle es que hace muchos años, pues decíamos que un vaso de agua y un beso a nadie se le negaba, y ahora pues hablamos que un vaso de agua y un divorcio a nadie se le niega, ¿verdad? Así es. Entonces, desafortunadamente, el detalle no es en la separación, en el divorcio como tal. El detalle implica en quién se encarga de los menores, quién tiene un mejor derecho. Tú lo comentabas muy correctamente y dices, bueno, a ver, ¿quién va a convivir con el niño o niña adolescente? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuánto se va a dar de pensión? Pero el gran detalle es que algo tan sencillo no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no entendemos, no dimensionamos que en muchas ocasiones todavía no se pasa, no se transita este duelo, ¿no? De terminar esta relación. Y dices, bueno, pues entonces tú me generaste daño, yo no quiero que convivas con los hijos, ¿no? O viceversa. Pero no es que afectes al niño, porque ellos tienen un derecho, que es la convivencia con sus padres. Así es. No es una potestad del papá o la mamá para que convivan, ¿no? Ah, no me das pensión, entonces no dejo que veas a los hijos. Y ese es verdaderamente el gran problema que nos aqueja como sociedad, que no visualizamos el daño emocional que le podemos generar a los niños. De ahí me surge, ¿qué implica, que nos pudieras comentar, qué implica este interés superior del menor, maestra, para que aquellas personas que están en este trance, que deciden divorciarse, ¿qué sigue? Es decir, ok, ¿dónde va a quedar el lugar de depósito? Porque, a ver, una de las problemáticas, deciden casarse, empiezan a lo mejor con un pequeño crédito inmobiliario, pero dicen, bueno, pues entonces ya no lo pago porque me corriste del domicilio. O dos, estaba rentando, ya no pago la renta porque me corriste del domicilio. Y a lo mejor él o ella no tiene la capacidad económica para sufragar esos gastos que entre los dos llevaban. Regresa este niño o niña adolescente a la casa de los padres paternos o maternos y resulta que literal vive en hacinamiento, porque esta vivienda donde él tenía su habitación, donde tenía su tranquilidad, su confort, en su pleno desarrollo, ahora tiene que compartir una habitación con 3 o 4 niños o con 3 o 4 adolescentes o con más personas cuando pues vivía con toda la tranquilidad del mundo. Y por consiguiente la mamá o el papá. ¿Qué pasa con este interés superior? Porque me imagino que es la problemática del día a día en el ejercicio de la profesión, maestra. Así es. En el ejercicio de la profesión, nosotros como litigantes siempre nos topamos con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que se acercan para estos procedimientos son personas que son pensantes de forma egoísta, Gerardo. Yo así lo puedo manifestar, porque no están pensando a veces nada más en los niños, sino están pensando en ellos. Dices tú, ahorita están dolidos porque se terminó la relación, porque nos separamos y entonces ahora te voy a castigar porque no te voy a dejar ver a los niños. Anteriormente eso era, así se pensaba, ahorita ya ha cambiado por lo que te decía la figura del interés superior del menor, en el sentido de que es derecho de los niños ver a los papás, no es tanto el derecho de los padres, sino que pues es algo como recíproco, ¿no? En el sentido de que el niño tiene que convivir con ambos padres para poder tener una vida de emociones equilibrada, que su área biopsicosocial, todo lo que lo gira, sea de forma armoniosa. Entonces, ¿qué nos topamos en el camino de un juicio? Pues que ya llegó la mamá un poco molesta porque el papá se llevó a la convivencia al menor, que es el derecho que tiene, y pues en ese momento estuvo ya con la pareja actual y pues ya no me gusta, ya no quiero y entonces ahora ya no quiero el procedimiento o ya quiero dejarlo, quiero archivarlo, situación que ya no se va a poder hacer. Una vez iniciando un procedimiento familiar ya no lo podemos archivar y entonces ahí viene la problemática. Entonces, ¿qué empieza a haber alrededor del menor? Pues únicamente problemas, agresiones, y entonces viene la violencia, porque viene la manipulación, es otra figura que es la alineación parental, bueno, eso ya hablaremos en otro programa. Entonces,
¿Se puede cambiar la guardia y custodia una vez que ya ha sido asignada a través del área legal? Sí, sí se puede cambiar. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, la vida familiar es cambiante en el sentido de se pueden modificar muchas cosas y sí se puede cambiar la guardia y custodia por algunas razones, como lo es lo que te comentaba, la manipulación o incluso si hay violencia, o si las convivencias están obstaculizando por alguno de los padres. Entonces, si no estoy yo cumpliendo con el acuerdo que se hizo, con la sentencia, sí puede haber un cambio de guardia y custodia para los niños. Y bueno, ¿qué empieza a haber aquí? Empieza a haber una desproteger al menor. ¿Por qué? Porque entonces ya no voy a estar en el domicilio de depósito que tuve, porque ya me fui a la casa de los abuelos y entonces ya estoy viviendo en un modo vivendus de hacinamiento, como dices tú. Entonces el niño empieza a despertar pues algún odio o rencor hacia alguno de los padres, ya no viéndolos como una figura de respeto, y ahí es donde implica también lo que es el área de mandar llamar al menor para platicar con él. ¿Sí? Cuando se está llevando un procedimiento, dentro del procedimiento el menor puede ser llamado. Nuestra ley, ahorita en el estado de Querétaro, no me acuerdo si es el artículo 409, dice que el menor, el niño adolescente, a los 12 años, puede ser llamado para preguntarle con quién quiere estar. Ahí quería llegar, maestra, porque tú comentabas ahorita dos visiones y a mí me gustaría muchísimo que todos nuestros personas que nos siguen y muchos que ya están en contacto a través aquí de la página de Hablemos Derecho, y repito, muchos que nos siguen en televisión abierta, a través de los canales de 24.1 de televisión abierta, 124 de Megacable, 24 de Total Play, 24 de Astel y 13 de Easy, que nos siguen en el programa, pues igual a lo mejor dicen, a ver, yo tengo una duda. Yo no quiero pasar por generarle complicaciones a mis hijos y no quiero pasar y quiero hacer un divorcio muy inteligente. Tú comentabas, ya me quedó claro, actuamos de forma muy inteligente, muy civilizada para poder terminar o dirimir nuestras controversias. En ese inter hacemos un convenio, tú lo comentabas hace un momento, y ahí no tengo necesidad o hay alguna necesidad de escuchar la opinión del niño o niña adolescente o la plática con los menores. Si tenemos un convenio y estamos perfectamente entendidos, ¿hay necesidad de tener un desgaste emocional o que los menores vivan un proceso de divorcio? No, porque la mayoría de las personas que ya van a llevar un convenio por mutuo acuerdo ya han platicado con los hijos antes de iniciar el procedimiento. Okay. Ya hay niños que incluso de 7 años dicen, yo no me quiero ir con mamá, yo me quiero quedar con papá. Y en el camino, bueno, pues también se les puede advertir que el procedimiento puede ser que a lo mejor más adelante el niño o la niña que hayan dicho quiero estar con mamá, ahora quiero estar con papá. Entonces, eso se da como de forma muy abierta. Precisamente por eso a veces los convenios, Gerardo, las convivencias quedan abiertas, que no queden rígidas en el sentido de, te impongo el fin de semana en un horario de tal a tal. ¿Por qué? Porque a veces los padres, pues la mayoría de los padres trabaja y obviamente a veces se les complica los horarios. Entonces, por lo regular, un procedimiento de mutuo acuerdo es porque ya han platicado con los hijos. Okay. ¿Sí? Al menos que sea un niño muy pequeño, bueno, pues ese por lo regular en nuestra sociedad se queda con mamá, ¿verdad? Pero no estamos hablando de que no pudiera quedarse con papá, o sea, no estamos hablando de un estereotipo, sino que pues la mayoría de las veces está con mamá. Y aún así, maestra, vamos a suponer que la mujer dijera, a ver, mira, en este momento mi ocupación no me quiero desempeñar profesionalmente hablando, quédate con el menor, yo me comprometo a darte pensión, y es un común acuerdo o hay un acuerdo de voluntades, no tenemos ningún problema, ¿correcto? ¿Qué pasa entonces cuando los papás, y este es el punto medular, porque ¿qué quisiera uno que los convenios o que los divorcios fueran mediante un convenio? Primero, porque pues más rápido terminas un asunto, pero no menos importante es que hay un desgaste emocional menos para las partes, ¿correcto? Pero desafortunadamente no lo es así. Nos falta como mucho criterio o más humanismo o unas cuestiones de ética. Pero, ¿qué pasa si el papá o la mamá pues no pueden convivir y se dan hasta con la cubeta? Ahí, ¿cómo le hacemos con lo que tiene que ver con la custodia? ¿Cuál es en concreto la visión
como abogado litigante, maestra, de lo que es la plática con el menor. ¿Cuál es la importancia que reviste para el órgano jurisdiccional, juez o jueza, llevar a cabo esta plática con el menor? Porque ahora la pregunta es, para aquellas personas que nos ven, muchos jóvenes que también nos puedan ver, yo tengo 14, 13, yo pienso que una persona igual a lo mejor hasta de 5 años, hay muchos niños que depende de sus vivencias y todo, pueden expresarse muy bien a esta edad de 4 o 5 años. Y decida el niño irse con el papá, si tú quieres por el apego, lo que sea, y la mamá diga no. Entonces, ¿cuál es el papel o cuál es la importancia de la plática con el menor? Porque tú lo comentabas hace rato, tiene 12 años, bueno, sabe perfectamente bien, puede decidir, ¿correcto? Pero en esta edad de 5 años, ¿qué papel juega la entrevista con el menor? Y tú como abogado, en el ejercicio de la profesión, para aquellas personas que nos ven, ¿cómo la solicitas? ¿Y cuál es la importancia que tú le das como abogado? ¿O qué esperas tú de estas pláticas con el menor? Así es. Bueno, por lo regular nosotros en la experiencia, bueno, tu servidora como abogada litigante, cuando mandan llamar al menor, por lo regular siempre está presente una psicóloga, Gerardo, especialista en menores, que es a través del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros como abogados litigantes lo que siempre recomendamos a papá o mamá es que la situación se dé, que no sea de forma de que se esté presionando al menor, de que se tiene que presentar el menor de la mejor manera relajado posible para que él pueda expresar sus emociones. Aún así nos topamos con niños que no hablan, que está la psicóloga especialista, incluso está la autoridad porque deben de estar los dos, y niños que no hablan y no quieren decir nada y se agachan, y entonces es muy difícil, yo como abogada litigante, que se pueda definir en ese momento, ¿sí? ¿Qué va a suceder con ese niño de 5 años? En cambio, cuando el niño de 12 años ya está presente, pues él sí va directamente a manifestar quiero estar con mamá o quiero estar con papá. Entonces, siempre se procura que estén las partes importantes, que es el área de psicología, que son los especialistas en emociones, que en ese momento ellos van a poder dirimir esas emociones que los niños están llevando para que se pueda proteger al niño, niña o adolescente en todas sus áreas, tanto emociones como físicas. Y bueno, no dejar de lado, yo, o sea, independientemente de que soy abogada litigante, siempre estoy cuidando y protegiendo que se haga de forma adecuada, con una disciplina en casa, de que si es la mamá, el cliente o si es el papá, que se esté llevando de forma adecuada y que se estén manejando las emociones de forma correcta. Entonces, eso es lo que yo hago en mi persona. Y bueno, pues que las convivencias se den en el sentido responsables. ¿Por qué? Porque también nos topamos con mamás o papás que aunque tengan el régimen, no le voy a prestar al niño, me voy a ir a un evento, no va a salir el día de hoy. Entonces, siempre les recomendamos que se lleven al pie de la letra. Y que también siempre y cuando el niño esté protegido por la parte que va a convivir. O sea, en el sentido de que si le toca el fin de semana a papá, que lo protejan y que esté de manera adecuada. Sí, que no vaya a haber un riesgo para el menor, en el sentido de que no vaya a ser protegido, cuidado en el momento que esté custodiado por la otra parte. Sí, es algo muy importante porque a fin de cuentas generar un daño emocional o conductual a un menor, ni siquiera visualizamos las consecuencias que puede generar, ¿no? En su libre desarrollo de la personalidad, este estigma de es que tu papá es malo o es que tu mamá es mala, etcétera, etcétera. No dimensionamos el daño que podemos generar. Y tocas algo muy importante que me gustaría puntualizar, maestra Marta, porque fíjate, ¿qué pasaría o qué pasa con aquellas personas que hoy vemos mucho, y es una problemática yo creo que muy recurrente, en donde el niño, o el adolescente más bien, el adolescente, 15, 16 años, que llegan, imagínate, a un nivel de preparatoria, y resulta que el papá o la mamá está dando una pensión para la manutención de ese menor. Pero la papá o la mamá tienen una nueva pareja y tienen otros hijos. Pero este menor, o este adolescente, perdón, subrayo este adolescente, le toca jugar el papel de, pues, papá sustituto. Es decir, es su hermano, pero oye, recógelo, ve por él, tú atiéndelo, dale de comer,
O sea, está fungiendo acciones de papá, cuando este niño debería estar jugando, divirtiéndose, no haciendo los papeles de padre, ¿correcto? ¿Qué pasa si de pronto el niño o la adolescente, joven o joven adolescente, decide irse con uno de los progenitores que no es el que tenía la custodia? Derivado de que, pues sí quiero a mi mamá, sí quiero a mi papá, pero ya no me hallo en este entorno, ¿no? Y a lo mejor la mamá diga, no, a ver, espérame, porque ya no podría recibir la pensión que me está dando tu papá o tu mamá, porque yo tengo la custodia. Entonces, ¿en qué papel juega este adolescente? ¿Él puede ser escuchado? Porque a fin de cuentas, ¿quién ejerce la custodia? Sería la mamá o el papá. Y ellos no van a promover un cambio de custodia, ¿estás de acuerdo? Este menor, este joven adolescente, ¿podría llevar a cabo un juicio de cambio de custodia? Propiamente el menor, pues obviamente no, porque lo representa en ese momento, bueno, los padres no pierden la patria potestad, pero lo tendría que representar la persona que lo está custodiando, si quisiera hacer una modificación. En el supuesto de que hubiera ya una sentencia y el menor, porque sí pasa, a mí me pasa muy recurrente, sobre todo con los adolescentes. O que se auxiliaran a través del DIF. Que pudieran pedir el apoyo del DIF. En el sentido de que el DIF pudiera entrar. Sí pasa. Sobre todo te digo, te repito que con los adolescentes sucede mucho en el sentido de que, bueno, ya me quedé con mi mamá, pero a los 15 días ya me enojé con mi mamá y ahora me quiero ir con mi papá. Entonces, sí sucede porque ahí es lo que te decía, que hay muchas modificaciones familiares y pues la única que pudiera solicitar el cambio de guardia y custodia o por lo menos avisar en el mismo procedimiento que ya se llevó o a través de un incidente de modificación sería la persona que en ese momento está detentando la guardia y custodia, Gerardo. Por sí el menor no. Ahora, si nos enfocamos en lo que tú me decías, que el niño se ha escuchado, si el niño ya fue escuchado en el procedimiento principal, ya no lo pueden volver a mandar a llamar porque habría una revictimización, incluso está eso fundamentado. Es muy importante. Sí, habría una revictimización en donde te llamo y luego te vuelvo a llamar, entonces la figura legal lo toma como el poder quebrantar ese derecho y estarlo revictimizando cada vez de que lo manden llamar, entonces no habría algo legal en el papá sentido. ¿Tendría acceso a esas entrevistas? No tienen acceso. Okay. Incluso cuando los manda a llamar la autoridad, siempre nos solicita que sea una persona de confianza la que los presente, sea abuelita, o tíos o alguien de confianza que esté ahí presente, pero no la mamá y el papá, para no entrar en la debilidad de que te estoy mirando y no voy a contestar lo que es. O dos, que a lo mejor el papá o la mamá, al percatarse de lo que dice, diga, mira, de qué forma te expresas, Así o es. que se viviera una situación emocional en el menor, ¿no? Así es. Lejos de tener esta escucha para solucionar algún problema, que diga, ¿y ahora qué voy a hacer con mi papá o mi mamá? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y ya no voy a contestar ni va a haber una garantía de lo que se está haciendo sea correcto. Ok. Bueno, señores, estamos un par de minutos de hacer este primer corte. Quiero agradecer a Celina que nos escribe. Daré lectura inmediatamente regresando del corte con todas sus preguntas muy interesantes. A Luisa Alfa, Braulio Estrada Rico, Kamisama Piña. Hay un par de preguntas interesantes, muy interesantes, Celina. Ana Julia Terrazas y Paola LP, por supuesto, que una vez que regresemos de la pausa, estaré dando lectura a sus preguntas para disipar estas dudas o inquietudes. El tema de esta tarde, estamos hablando de la guardia y custodia de niños, niñas y adolescentes, y nos hace favor de acompañar en este programa esta tarde de Hablemos Derecho, la maestra Marta Horta Landeros. Y bueno, me gustaría, repito, darle lectura aquí a las preguntas una vez que regresemos para no perdernos y dejar inconclusa la respuesta. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Nada más rapidísimo, permítame comentarle que también nos puede seguir a través de YouTube en la página de Hablemos Derecho, igual así, Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Así nos sigue también por esta nueva o en esta red social. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y el tema de esta tarde es guardia y custodia de niños, niñas y adolescentes. Y nos hace favor de acompañar la maestra Marta Hortalanderos, con la cual, si usted me lo permite, voy a darle lectura a las preguntas que amablemente nos hace a través de la página de Hablemos Derecho y tratar de disipar sus dudas e inquietudes. Nos pregunta Celina, muy buenas tardes. Gran tema se toca el día de hoy. Excelente conocer la visión de los abogados litigantes sobre el tema de la guardia y custodia de niños, niñas y adolescentes. Desde su experiencia nos preguntan, maestra, ¿considera que en la actualidad aún se sigue decretando la custodia de los hijos más a favor de la madre que de los padres? Pues sí, Gerardo. En mi experiencia sí se sigue detentando más la guardia y custodia para la mujer, independientemente de que sabemos que tanto papá o mamá pueden detentarla de la misma forma, ya que la perspectiva de género sabemos que está ahorita en su momento. Entonces, pero sí, en mi experiencia la mamá es la que sigue teniendo más guardia y custodia. Pero no quiere decir que el papá no la pueda tener. Así es, no, eso no quiere decir. Sin embargo, bueno, pues la mayoría de los asuntos así se ha estado llevando. Ok, tomando en consideración que también, como un derecho constitucional, el artículo 4 señala que hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, no impediría en donde el hombre pudiera tener la custodia de los hijos. Así es. No, independientemente que fuera niña o niño. O niño, así es. ¿Estás de sí acuerdo? La puede detentar también el padre. Ok. Nos pregunta Luisa Alfa, ¿qué sucede si yo me dedico al hogar y el papá de mis hijos no me dejó trabajar? Él era el proveedor de todos y cada uno de los gastos de la casa y de la renta. De repente se va y no sé a dónde. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues yo lo que siempre les recomiendo en este tipo de situaciones, y se presenta también de manera regular, independientemente de que se sepa o no se sepa dónde está el padre o la madre, cualquiera de los dos, yo siempre les recomiendo que inicien su guardia y custodia a través del procedimiento. Si no saben dónde está, bueno, pues ya se podrá localizar a través de dictos o algún familiar, pero que siempre legalmente se pueda tener esa figura legal, por si alguna vez llegara a regresar el papá o algo, pues no se tuviera ese problema y que ya la madre estuviera detentando la guardia y custodia. Bueno, que también es una problemática, me parece a mí muy recurrente esta pregunta, porque pues cuántas ocasiones se da en donde el papá o la mamá pues obtienen un crédito de Infonavit, realizan o pretenden realizar ahí su familia y de pronto, bueno, pues papá o mamá, uno solicita que salga del domicilio por alguna cuestión, dígase violencia, bueno, entonces me corriste de la casa, ¿no? En este caso en concreto que nos preguntan, estaba rentando, bueno, pues entonces tú me corriste, tú pagas la renta. Problema, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues la obligación era de ambos. Y la salud y estabilidad emocional de los menores que llegase a ver, correcto, pues le corresponde a ambos como lo venían realizando. No que ahora, pues como ya me fui, entonces tú encárgate, ¿no? Porque a fin de cuentas quien termina sufriendo, pues también son los hijos en una relación. Así es, bueno, si sería ese el supuesto, pues si no encuentran al papá, pues la que tendría que llevar todas las responsabilidades y obligaciones, pues tiene que ser la mamá, no puede abandonar a los hijos. Entonces sí va a haber a lo mejor en el sentido de que no va a haber la economía suficiente, pero sí tendría ella que proteger todos esos gastos, así es. Bueno, Braulio Estrada nos comenta, Braulio Estrada Rico, gracias por el favor de su atención. Buenas tardes, excelente programa. ¿Cuál es la vía para que una pareja que estuvo 4 años viviendo en concubinato se separe y tiene un hijo de 3 años? Pues la vía como tal sería la vía sumaria de alimentos, en donde se tendría que proteger guardia y custodia, pensión alimenticia, domicilio de depósito y garantía de alimentos, que es lo que se tendría que solicitar. Ok. Otra pregunta, ¿es indispensable que los niños, niñas y adolescentes sostengan una entrevista con el juez para determinar su custodia? ¿O en qué casos es necesario, maestra? Nos preguntan. Bueno, la mayoría de las veces cuando es un procedimiento forzoso en el sentido de que los padres no están de acuerdo, sí se les tiene que mandar llamar a los adolescentes, niños, niñas, adolescentes. Cuando es bajo mutuo acuerdo, por lo regular no, al menos que si estuviera el mutuo acuerdo y después hubiera un incidente de modificación de guardia y custodia, ahí sí se puede mandar llamar. Ahora, la pregunta es, ¿qué peso tiene esta entrevista que realiza el juez con el menor? Pues sí es como determinante el poder escuchar cuál es la problemática que en ese momento está realizando la controversia o por qué se está solicitando la modificación de guardia y custodia para que la autoridad familiar tenga mayor
visibilidad de qué es lo que se está viviendo y que pueda otorgarse o darse alguna respuesta, ¿no? ¿Qué pasaría, maestra? Estoy hablando de un caso hipotético, pero no dudo que pase en la vida real. Imagínate, papá que tenga la custodia y que diga, la esposa incluso hasta me da pensión alimenticia o la expareja, ¿verdad? Porque pues ya terminaron o ya hay un proceso de divorcio. Pero quien verdaderamente cuida al niño es la abuela o los abuelos paternos, los padres de la persona. Este señor o esta persona pues hace su vida, se va de pachanga, ahorita que ya regresó el fútbol, pues no deja de irse al fútbol, ¿verdad? Pero quien verdaderamente ejerce la custodia de ese menor son los abuelos paternos. ¿Qué pasaría si de pronto la mamá, que digo, el ejemplo puede ser mamá o papá, pero ¿qué pasaría si de pronto la mamá dice, ok, sí convivo con mi hijo, pero yo me doy cuenta que pues en un desarrollo amplio, pues verdaderamente quien ejerce la custodia, quien ubica como familia, pues son los abuelos, ¿no? Yo voy a solicitar el cambio de custodia. Solicito ahí, porque estamos hablando del juicio, solicito ahí la plática con el menor. Y el menor dice, bueno, pues sí quiero a mi papá, ¿no? Pero, pues, no me atiende. Quien me cuide y quien me atiende son mis abuelos. ¿Podría solicitar la custodia? O sea, esta plática me daría, o esta entrevista con el menor, ¿es suficiente? ¿Me alcanza? ¿Me da? Para que se pueda llevar a cabo el cambio de custodia? No, sería sujeto a más pruebas, Gerardo, tales como alguna testimonial, algunos gastos que se lleven, alguna pericial. Por lo regular, una pericial es una prueba. ¿En trabajo madre. social? Sería en trabajo social y en psicología. Ok. Yo siempre recomiendo que sea de las dos, para que pueda haber mayor cavidad y un poquito más de visibilidad de lo que te decía al principio, para que pueda haber la modificación y que sea de forma correcta, para que la autoridad tenga mayor visión y que se pueda dar. Porque ahí, vuelvo a repetir, ¿qué sucede entonces? ¿Cuál sería el peso del menor en la plática si a fin de cuentas necesito de más pruebas? Claro, pudiera darse el caso, a lo mejor tú en el ejercicio de la profesión, en el litigio del día a día, maestra, pues no es lo mismo desde el punto de vista jurisdiccional a las problemáticas que vive el litigante, ¿verdad? Pero que pudiera pasar también que el niño pueda sufrir una alienación, en donde no, pero no me dejes porque me va a pasar algo, o cómo me vas a dejar solo, mamá o papá, y jueguen con este chantaje emocional con el niño, niña o adolescente. Entonces, tampoco no está creciendo en un ambiente bien, ¿no? Porque, pues, ¿cómo le exiges otra conducta diversa que tampoco no vaya a vivir o hacer chantaje? ¿No? Sí, fíjate que esto es día a día, esto es algo que tu servidora vive día a día, en el sentido de que la mamá o el papá ya me están llamando, es que hoy me dice que quiere estar conmigo y para la otra semana que ya no quiso y entonces ya se enojó. Entonces, sí, también para los juzgadores, digo, hablando de su punto de vista, no hablando del mío, debe ser un poco difícil si para nosotros lo es, porque te digo, a mí casi diario a diario tengo llamadas de esa problemática. Eso es pan de todos los días. Para nosotros los litigantes, yo que estoy litigando familiar, es pan de todos los días. Y ahí también tendríamos que ejercer un poco de autoridad, maestra, porque pues eso de estar supeditados también al humor o al capricho del niño, o no le compré esto, bueno, si tú me lo compras, entonces me voy con mi papá, a ver, espérame, o sea, no es así, ¿no? Así es. Y esto también trae, te decía que son muchos asuntos los que se llevan y la mayoría de todos es esto, es que el capricho del niño, hoy me enojo y mañana estoy bien. Entonces yo siempre les pido que tengan un poquito de disciplina y que sepan encaminarlos en el supuesto de que los niños puedan estar de forma correcta y de que sus emociones estén de forma correcta. La mayoría de las personas que llevan un proceso, Gerardo, están dentro de sesiones psicológicas, la mayoría, precisamente para poder llevar esto. Ok. Nos pregunta Ana Julia Terrazas, muy buenas tardes, excelente programa. ¿Qué sucede si los papás se divorcian y el papá no busca al hijo para convivir? Si proporciona alimentos, ¿puedo obligarlo a que conviva con su hijo? No, de ninguna manera. No pudieras obligar al papá a que conviviera con el niño. Eso ya es de voluntad de cada de las partes. Ok. Además, me parece a mí, salvo la mejor opinión, maestra, es que es un derecho del niño a convivir con los padres, no de los padres con el hijo, ¿no? Que es de lo que hablábamos del interés superior. Lo que se pudiera hacer aquí probablemente es hacer que pierda
la patria potestad por tener el abandono de las convivencias. Eso sí lo pudiera solicitar, pero en cuanto a obligarlo a que cumpla con las convivencias, no. Oye, y ahí en eso de la pérdida de la patria potestad también es medianamente complicado. ¿En qué caso se puede perder? Es decir, si la persona tiene un proceso penal y está interno 5 o 7 años en la cárcel, ¿crees que es suficiente para que pueda llevar a cabo la pérdida de la patria potestad? Sí, la mayoría, bueno, en mi experiencia, sí lo puede perder. Puede ser un condenado, puede ser algún niño que sufre de violencia, que ha sufrido conductas depravadas o que no le han estado proporcionando alimentos durante algunas etapas de su vida. Sí, sí la puede perder. Ok. Ahora, maestra, ahí también, ¿quién tiene, no sé si sea lo más correcto, pero ¿quién tiene un papel más importante, el papá o la mamá para la custodia? ¿Te acuerdas que era una de las primeras preguntas que nos hacían? Así es. ¿No? ¿Qué sucede ahí? ¿Quién tiene un mejor derecho? Pues yo aquí no podría decir que mamá o papá, porque la misma ley nos dice que en el artículo 4 tanto mamá como papá tienen el mismo derecho. Entonces, aquí más bien nos basaríamos de forma en la crianza, quién la puede llevar mejor, quién puede estar de forma adecuada en el sentido económico, poder darle, no nada más lo económico, sino todo lo que hablábamos del área biopsicosocial, todo lo que implica estar al cuidado de un niño, tú lo sabes, tanto su recreación, salud, alimentos, el llevarlo a la escuela, la salud, todo eso. Entonces, no te podría decir yo mamá o papá, serían los dos. Ok, o sea, no podremos hablar de quién tiene una prioridad, ¿estás de acuerdo? Así Podemos es. hablar de los dos. Exactamente. Pero influye mucho la cuestión económica, es decir, quiero pensar en una persona que tiene un salario mínimo, ¿no? No quiero minimizar los trabajos o los oficios, pero tiene un trabajo o tiene un salario mínimo, ¿correcto? Y el papá o la mamá, ¿correcto? Tiene, no sé, 3 o 4 salarios mínimos. Por ese simple hecho, ¿crees que pueda cambiar la situación de la custodia? Probablemente sí se toma en cuenta quién de los dos pudiera aplicar para lo que es el área económica, pero pues aquí Vamos a suponer, Ajá. ejemplo, vamos a suponer la mamá, ¿qué puede ser? Tiene un trabajo muy modesto, ¿correcto? Y ella cuida y atiende a su hijo, es más, lo procura en una guardería, en una instancia, sale de trabajar y atiende a su hijo. Y el señor, ¿qué puede ser? Contratista, y a lo mejor tiene un nivel económico un poco más holgado, y diga, oye, yo gano 3 o 4 veces más que mi esposa, ella incluso lo tiene en un cuarto de asistencia, yo le puedo dar un cuarto individual a mi hijo, yo quiero tener la custodia. ¿Será eso suficiente? Es decir, si el niño en una plática del menor dice, a ver, no, yo sí quiero estar con mamá, sí quiero a mi papá, pero yo me quiero quedar con mamá. No sería suficiente, porque aquí te repito, si ese sería como punto de vista, bueno, del juzgador, ya él sabrá cómo tendría que juzgar, cómo tendría que aplicar, pero a mi experiencia como litigante, no toman mucho, sí se toma en cuenta el porcentaje económico, pero también toman mucho en cuenta el cuidado con los niños, porque muchas veces... Por decir, el padre tiene la suficiente economía, pero la mamá lo está cuidando al 100%. Entonces, si yo se lo entrego al papá, pues sí, económicamente lo va a tener bien, pero emocionalmente no lo va a tener bien. Entonces, aquí sí tendríamos que ver más que ¿Quién nada. lo atiende? ¿Quién lo procura? ¿Quién está ¿no? al cuidado? ¿Quién lo cumple lleva? con sus cuestiones afectivas y emocionales? No nada más las económicas. Así es. ¿No? Bien. Ahora, y en ese punto, le sigo con las preguntas, maestra, porque si no, también para darle y agradecerle a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros. Nos pregunta Paola, excelente tema y muchas felicidades del programa. Y a la ponente, ¿en qué casos se da la custodia compartida? La custodia compartida, Gerardo, en mi experiencia, pues se ha dado muy pocas veces, y la mayoría de este tipo de procedimientos es porque los papás se pusieron de acuerdo. ¿Cuál es la custodia compartida? El que esté el menor o el niño adolescente 6 meses con la mamá, y en ese momento ella está llevando los gastos del mismo, y después 6 meses con el papá.
Esto es variado porque tanto en esos 6 meses que se está llevando custodia compartida, por eso su mismo nombre lo dice, compartir, no me la estoy quedando yo como mamá, no me lo estoy quedando yo como papá, pero sí está quedándose 6 meses conmigo y 6 meses contigo. Entonces, aquí a veces lo que cambia es las actitudes del menor, porque pues estoy 6 meses con mi papá y me acomodo a mi papá y estoy disciplinado como mi papá. Y después me voy con mi mamá y tengo que cambiar un modus vivendi. Entonces, a través de una sentencia casi no se da una guardia y custodia compartida, eso es casi por mutuo acuerdo. Ok. Sí. Fíjate que es un gran tema ese de la custodia compartida, ¿no? Porque pues tiene que haber una excelente relación entre los esposos, expareja, porque sería verdaderamente complicado, pues imagínate no tener una buena relación y decir, bueno, o vamos, que el niño... El objetivo sería que no padeciera emocionalmente, ¿no? Y a lo mejor digas, bueno, que se quede en la casa, yo 6 meses me voy a vivir a la casa y tú 6 meses sales de la casa y luego otros 6 meses yo me voy y luego tú regresas. O sea, medianamente complicado. Sería una dinámica, pues sí, que tendría que estar muy bien coordinada para que no llegara a haber algo que entorpeciera esa dinámica que tienen. Estaría excelente y sí se pudiera dar, pero sí es complicado. Ok, bueno, fíjate que muy buena pregunta que nos hace Lina. ¿Qué procede en un juicio donde se advierte que ninguno de los padres es apto para tener la custodia de sus hijos y no hay otra persona que pueda hacerse cargo? Nos hemos dado cuenta, maestra, que esta movilidad que tiene nuestro estado de Querétaro, yo he visto muchas situaciones en donde padre y madre llegan solos. Sus familias están en otra entidad federativa, dígase Ciudad de México, Estado de México, pero aquí están solos. Y muy buena pregunta, ¿qué pasa si ambos padres no son aptos para cuidarlo? ¿No? Ok, si estamos hablando de que los padres están viviendo en alguna forma desagradable de vida, háblese de vicios o háblese de algún delito que cometieron, y en ese momento, en ese lugar o en esa entidad no están los familiares directos, que serían maternos o paternos, se pudiera hacer en el lugar donde ellos están. O sea, me refiero a que ellos pueden venir a solicitarla aquí o incluso solicitarla en el lugar donde están viviendo. Si no hay ninguno que la ostente, que no tienen familiares absolutamente, entonces el que la tiene que ostentar es el DIF. Y también cabe aclarar, Gerardo, que si los padres están en ese momento no son aptos, también se pueden ajustar o también ellos pueden empezar a trabajar para poder disciplinarse y poder solicitar que les regresen la guardia y custodia. Eso también puede pasar. Ellos también pueden entrar en ese sentido, pero si no, el DIF es el que tendría que ostentarla. Y responsabilizarse de ese menor. Así es. O sea, tendría que... Casa-hogar. Albergar este menor, Así sacarlo es. de este núcleo complicado de familia y hacerse él tutor. Así es, él quedaría como tutor y en algún momento, si es que los padres ya no se rehabilitan o ya no son aptos, pues darlo en adopción. En ese punto, y para cerrar, maestra, nos quedan 4 minutos también para que nos puedas decir dónde te pueden contactar, Claro qué sí. estás haciendo también. Te veo muy activa, yo día a día te veo ahí en el Face y digo, bueno, pues que no se cansa, ¿no? Hoy te veo en Pedro Escobedo y en 3-4 horas ya estás en San Juan y digo, no te he visto hasta Jalpan, pero bueno, ¿no? Te veo muy activa para que nos digas dónde te podemos contactar. Y no menos importante, tú comentabas hace rato, y digo, para cerrar este punto que me parece muy, muy importante, tener la custodia, siempre pugnar por la custodia del menor, no dejarlo. Bueno, pues es un valor entendido. ¿Por qué? Porque como comentabas, tú puede llegar el papá, se lleva al menor, y estamos hablando de que, bueno, pues ¿quién tiene la custodia? Así es. Y entonces, vuelvo a repetir, un gran problema, porque hasta para iniciar una carpeta de investigación o hablar de un delito, de una sustracción de menores o una posible privación ilegal de la libertad, ¿correcto? Pues necesitamos acreditar quién tiene la custodia. Así es, entonces sí me llega mucho de este tipo de asuntos en donde dicen, es que ya el papá no vino, ya no está, ya está con otra familia, ya no le interesa. Entonces yo siempre les recomiendo que inicien el procedimiento para que ellas puedan, papá o mamá puedan ostentar la guardia y custodia y que más adelante no vaya a haber una problemática como la que comentaba el maestro Gerardo, la sustracción o la privación de la libertad, ya que si se diera esta figura, en el supuesto de que se diera, pues no podemos nosotros garantizar que la tenemos. En cambio, si nos protegemos y la hacemos a manera de prevención, bueno, pues podemos tener nuestra sentencia certificada y ya con eso no habría ningún problema que nos regresaran a los niños, siempre y cuando supiéramos dónde están, ¿no? Maestra, permítemelo rapidísimo para
Última pregunta, Alondra Cabrera. ¿Qué pasa cuando los padres se divorcian y uno renuncia a los derechos paternales? ¿El padre que renunció ya no tiene que dar pensión alimenticia o la tiene que seguir dando? La tiene que seguir dando, es una obligación. La tiene que seguir dando, ¿no? así es. Eso es un algo derecho. Que es un derecho inherente. Maestra, ¿dónde te podemos contactar, por favor? Bueno, pues su servidora, estoy en redes sociales, estamos como Despacho Jurídico M&M, estamos en Instagram, también estamos como Despacho-Jurídico M&M, teléfono directo 4481 124474 y en redes sociales de forma particular como Marta María Horta Landeros. Actualmente soy litigante, estoy litigando en las materias familiar, penal y tenemos integradas en el despacho todas las materias. Yo llevo especialmente esas y estoy fungiendo como presidenta general de una institución, de una asociación civil. Bueno, ya no nos da tiempo de hablar de esta asociación que presides. Quiero agradecer enormemente a Viridiana Santana aquí en piso, por supuesto a Francisco Molgado, nuestro productor, a Edith Segura, a Denise Sánchez y a Yamilé Hernández. La verdad es que sin ellos no podríamos llevar a cabo la emisión de este programa. Agradecerle a usted el favor de su atención y a todas y cada uno de ustedes. Agradezco enormemente que se tomen un momento de su tiempo para disipar sus dudas e inquietudes, que este es el objetivo del programa, disipar las dudas de la sociedad queretana en los temas de orden jurídico. Pues recuerda que tenemos una cita en una emisión más de su programa hasta el próximo jueves. Maestra Marta, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación y espero que no sea la primera ni la última vez que nos puedas acompañar en una emisión más. Muchísimas gracias. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.